El albañil Steve Bale llega a una obra de construcción para reparar un muro. Es un trabajo aparentemente normal dentro de su oficio. Después de tomar un descanso para comer, regresa esa misma noche para terminar la tarea. Mientras trabaja en el edificio, de pronto recibe un disparo en el estómago. A pesar del impacto, logra esquivar nuevos disparos. Con rapidez improvisa un vendaje utilizando cinta adhesiva. Se descuelga hasta el suelo y busca cobertura para evitar a sus atacantes. 2 sicarios alcanzan su posición, pero Steve ya ha desaparecido. No tiene armas de fuego, únicamente las herramientas de su trabajo, pero las utiliza con una habilidad sorprendente, atacando a los hombres con técnicas que claramente no aprendió en una obra. Pronto se revela que Steve no es un simple albañil. En realidad fue uno de los mejores agentes de campo de la CIA. Mientras tanto, la situación internacional se complica cuando la periodista griega y crítica de Estados Unidos, Greta Becker, se reúne en una habitación de hotel con Viktor Radek, un antiguo agente de la CIA, que ahora trabaja como asesino. Greta planea publicar una historia sobre operaciones ilegales de inteligencia estadounidense en el extranjero. Radek le muestra fotografías y documentos confidenciales que podrían causar un escándalo internacional si se hicieran públicos. Incluso permite que ella tome fotografías de las pruebas. Sin embargo, en un giro inesperado, decide eliminarla. Greta queda atónita cuando Radek se vuelve contra ella, y finalmente, él le dispara. La noticia del asesinato comienza a difundirse rápidamente. Los medios sospechan que la CIA está eliminando periodistas que investigan su corrupción. Al mismo tiempo, el ministro de Asuntos Exteriores de Grecia, Kostas Leontaris, promete poner fin a las operaciones de la agencia estadounidense en Europa. En la sede de la CIA, la analista Kate Bannon inicia una investigación sobre la muerte de Greta. Esa noche revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al hotel. Mientras analiza las imágenes, nota a una figura que pasa por detrás de un grupo de personas que estaban tomándose fotos. Kate localiza la imagen y amplía la figura hasta reconocerla. Se trata de Viktor Radek. Kate lleva la información al director Terry O'Malley, quien revela que Radek había estado trabajando como intermediario entre las mafias rusa y griega. O'Malley se asegura de que Kate no haya compartido el descubrimiento con nadie más, ya que oficialmente Radek está muerto. Durante su tiempo en la agencia, Radek tenía un supervisor directo, y ese hombre era Steve Bale. Poco después, Kate y O'Malley se reúnen con Steve en un pequeño restaurante en Filadelfia. Allí le explican que alguien está intentando chantajear a la CIA utilizando asesinatos y documentos secretos, y sospechan que Radek está detrás de todo. Le muestran las pruebas reunidas hasta el momento, lo cual sorprende profundamente a Steve, ya que él mismo fue testigo de la muerte de Radek años atrás. Steve y Radek habían sido amigos cercanos en el pasado, por lo que O'Malley quiere que Steve trabaje junto a Kate para localizarlo. La operación tendría que realizarse fuera de los registros oficiales, ya que no saben quién dentro de la agencia podría estar comprometido. Steve además podría formar su propio equipo. Sin embargo, Steve no muestra interés en regresar a ese mundo. O'Malley le advierte que también podría convertirse en un objetivo, pero Steve decide marcharse de todos modos. Poco después de esa reunión, los 2 sicarios lo atacan en el techo del edificio donde estaba trabajando. Bajo una intensa lluvia se produce una pelea brutal. Steve logra derrotar a uno de los atacantes estrangulándolo con una cinta métrica antes de dispararle, pero el peligro no termina allí. Un tercer sicario continúa acechando. Steve lo embosca en la azotea y utiliza una paleta de albañil para apuñalarlo repetidamente. La lucha se vuelve cada vez más intensa y ambos terminan colgando del borde del edificio. En medio del enfrentamiento, el sicario revela que Radek fue quien los envió antes de caer sobre una plataforma elevadora, situada más abajo. Steve también termina cayendo y la pelea continúa sobre la estructura. La plataforma está a punto de desplomarse. Steve logra sujetar al atacante a las barandillas metálicas y escapa por muy poco antes de que la plataforma caiga. Ahora decidido a descubrir la verdad, Steve acepta finalmente la misión de localizar a Radek. Se presenta en un hangar con su bolsa de herramientas, ya que nunca inicia un trabajo sin ellas. Para Kate, esta es su primera misión de campo. Steve considera que ella podría ser un obstáculo y propone realizar la operación en solitario mientras ella recibe el crédito. Sin embargo, Kate quiere demostrar su capacidad y se mantiene firme en acompañarlo.
Steve le advierte que la vida de agente no es como ella imagina. Mientras Kate intenta repasar los detalles de la misión durante el vuelo, Steve ya está profundamente dormido. Más tarde, Kate revisa el expediente de Radek y descubre que años atrás fue Steve quien supuestamente lo eliminó. También encuentra una fotografía de Radek con su esposa y su hija, seguida de otra imagen donde ambas aparecen muertas en un campo cubierto de hierba. La escena impacta profundamente a Kate, quien observa a Steve mientras se pregunta si él fue responsable de aquella tragedia. Al caer la noche, aterrizan en Grecia y toman un automóvil del hangar. En lugar de dirigirse a su destino programado, Steve conduce a Kate hasta un almacén abandonado, donde se reúne con un viejo conocido llamado Patricio, antiguo proveedor de equipo para la CIA que ahora trabaja como traficante de armas. Kate sospecha de las acciones de Steve cuando lo ve entregar una bolsa llena de pastillas, pensando que está utilizando los recursos de la agencia para transportar drogas. Sin embargo, Patricio aclara que las pastillas son tratamientos contra el cáncer para su perro. Kate insiste en que aquella parada no estaba autorizada y le recuerda a Steve los protocolos de la agencia. Steve responde que fueron ellos quienes lo buscaron y que esa es la manera en que siempre ha trabajado. Patricio les proporciona ropa elegante para cambiar su identidad de cobertura. Steve se hará pasar por un magnate del transporte marítimo, mientras que Kate interpretará el papel de su esposa. También reciben armamento y un vehículo de alto rendimiento, un Mercedes reforzado, especial para la misión. Con el nuevo equipo se dirigen a la ciudad de Tesalónica, donde se alojan en un hotel. Steve sugiere que Kate se prepare para el lugar al que se dirigirán más tarde. Cuando ella sale de la ducha, descubre que Steve ya se ha marchado. Mientras tanto, Steve visita una antigua catedral que él y Radek solían utilizar como punto de intercambio de información. Allí recuerda un momento del pasado, en el que estaba en una playa junto a Radek y su familia, evocando los días en los que ambos aún eran aliados. En el recuerdo del pasado, Steve le había regalado a Victor Radek un disco de Midland, mientras que Radek, como gesto de agradecimiento, le había ofrecido a Steve una nueva casa para su familia, cuando finalmente se retirara. Antes de marcharse de la catedral, Steve oculta discretamente un teléfono celular entre los muros del lugar, dejando preparado un punto de contacto para el futuro. Al día siguiente, Steve vuelve a dejar atrás a Kate y se dirige a un evento exclusivo de alto perfil. Allí se encuentra con Ty Delson, su antigua amante y actual jefa de estación de la CIA en Tesalónica. Ty le recuerda que la policía todavía lo está buscando por un incidente ocurrido años atrás. Durante la conversación descubre que Steve está tras la pista de Radek, algo que en teoría sería imposible, ya que oficialmente está muerto. Sin embargo, la agencia cree que Radek está detrás del chantaje actual contra la CIA. Steve necesita la ayuda de Ty para localizar a un gángster llamado Sting, alguien que él y Radek solían sobornar cuando aún trabajaban para la agencia. Sting ahora vive bajo el nombre de Dennis Stephanopoulos y dirige un club nocturno llamado Boom Club. Steve decide visitarlo. Al llegar, encuentra a Sting rodeado de mujeres atractivas y guardaespaldas que vigilan cada uno de sus movimientos. Steve no pierde tiempo con formalidades y va directo al asunto. Está buscando a Radek. Está convencido de que Sting no podría estar detrás de todo el chantaje por sí solo y sospecha que Radek es su socio en la operación. Sting insiste en que Radek está muerto y deja claro que no es un simple criminal al que Steve pueda intimidar. Se presenta como un respetable hombre de negocios, aunque Steve todavía percibe en él al delincuente de siempre. Sting parece confiado, señalando a sus corpulentos guardaespaldas que observan a Steve con actitud amenazante. Le sugiere relajarse y tomar una copa. Steve aparenta aceptar la invitación, pero en cuestión de segundos comienza a neutralizar a los guardaespaldas, con movimientos precisos y brutales. Todo mientras la gente sigue bailando, sin darse cuenta de lo que ocurre. Dispara un tiro al aire, y el pánico se apodera del lugar. Aprovechando el caos, logra escapar mientras los hombres de Sting intentan reorganizarse. Por suerte, Kate aparece en el momento justo y lo recoge en el automóvil. Está furiosa porque Steve sigue dejándola atrás, pero él le explica que lo hace para protegerla. Steve revela que descubrió el dispositivo de rastreo que Kate había colocado en su cuello de camisa, por lo que dedujo que ella lo estaba siguiendo. Luego le pide su teléfono
y le explica que colocó el rastreador en Steen, convencido de que eventualmente los llevará hasta Radek. Kate se niega a continuar ayudándolo si no le cuenta toda la verdad. En los archivos oficiales solo se menciona que Radek se volvió un traidor, pero ella quiere saber qué ocurrió realmente. Steve finalmente revela la historia completa. Radek había trabajado como sicario para las mafias rusa y griega antes de ser reclutado por la CIA, que le ofreció asilo para su familia a cambio de su cooperación. Sin embargo, su identidad fue expuesta y la mafia rusa asesinó a su esposa y a su hija. Consumido por la venganza, Radek comenzó a eliminar a varios miembros de la mafia rusa hasta que la CIA ordenó a Steve neutralizarlo. Poco tiempo después, la CIA sufre un enorme ciberataque. Una voz distorsionada exige un pago de $100 millones, amenazando con divulgar información sensible que implicaría a Estados Unidos en operaciones ilegales contra sus propios aliados. Mientras tanto, Steve sigue el rastro de Steen hasta su casa. Espera a que el criminal se marche antes de entrar en la propiedad, para buscar pruebas que lo vinculen con Radek. Kate examina la computadora portátil de Steen y encuentra un mapa del Emporio Square en el centro de la ciudad. Al mismo tiempo, Steve utiliza su experiencia como albañil para detectar un compartimento oculto en una pared. Dentro, descubren el teléfono de Greta Becker y la posible identidad del siguiente objetivo de Radek: otro periodista llamado Alikos Melas. De pronto escuchan la puerta abrirse. Ambos se esconden rápidamente mientras uno de los guardaespaldas de Steen entra en la casa. En ese momento, Kate estornuda accidentalmente, revelando su presencia. Steve ataca de inmediato, pero el hombre resulta ser un combatiente formidable. Kate intenta cubrir a Steve apuntándole con un arma, pero duda por un instante y el guardaespaldas logra desarmarla. Ambos intentan enfrentarlo juntos, pero el hombre los arroja con facilidad. El guardaespaldas saca un cuchillo y le lanza otro a Steve, buscando un enfrentamiento directo. La pelea es brutal. Steve comienza a perder fuerzas y termina estrellándose contra una mesa. El hombre intenta estrangularlo con un cinturón, pero Steve logra alcanzar su paleta de albañil y lo apuñala en el cuello, acabando con él. Después del combate, ambos se sientan para recuperar el aliento. Kate explica que estornudó porque Steen probablemente tenía un perro en la casa. Sin embargo, lo que realmente la preocupa es que, después de más de 300 horas de entrenamiento, se quedó paralizada en el momento decisivo. Steve intenta tranquilizarla, asegurándole que esa reacción es normal y que con el tiempo terminará acostumbrándose. En ese momento, Steve recibe un mensaje de Patricio informándole que Alikos Melas estará en Emporio Square. Más tarde, Steve, Kate y Patricio se posicionan en la plaza observando al periodista, que parece nervioso mientras espera a alguien. De pronto, Steve recibe una llamada desde el teléfono que había escondido en la catedral. Al contestar, descubre que quien llama es Víctor Radek. Durante la conversación queda claro que años atrás Steve permitió que Radek escapara en lugar de matarlo, esperando que desapareciera para siempre. Sin embargo, Radek nunca pudo marcharse sin descubrir quién había revelado su identidad. Mientras hablan, la comunicación de Steve con Kate se interrumpe cuando un grupo de manifestantes invade la plaza y bloquea la visibilidad. Steve examina la multitud y finalmente distingue a Radek, intentando alcanzarlo. Radek le revela entonces que fue la propia CIA quien expuso su identidad ante la mafia, y que incluso sospechó que Steve había participado en la traición. Por esa razón envió a los sicarios a atacarlo. Steve se niega a creer que la agencia sería capaz de algo así, pero Radek afirma que todo ocurrió por una misión que ambos se negaron a completar en el pasado. Antes de cortar la comunicación, Radek le advierte que se mantenga alejado de su camino, no solo por su propio bien, sino también por el de Kate. Steve finalmente alcanza a la figura que cree ser Radek, pero descubre que solo era un señuelo. El verdadero Radek aparece en otro punto de la plaza y asesina a Alikos Melas. Luego huye en motocicleta. Steve dispara a las ruedas, provocando que Radek se estrelle, pero aún así logra desaparecer entre la multitud. En la motocicleta encuentran una tableta electrónica rota, que Patricio decide intentar recuperar. Kate culpa a Steve por la muerte de Alikos, argumentando que su desobediencia a los protocolos provocó el desastre. Sin embargo, Steve considera que no hay tiempo para lamentarse. Radek dejó una fotografía que revela a su próximo objetivo: Luis Delgado, el embajador de Cuba ante las Naciones Unidas.
quien además figura en la lista de vigilancia de la CIA. Steve comienza a sospechar que Terry O'Malley ya conocía esta información y que los está utilizando para encubrir las acciones de la agencia. Incluso cree que O'Malley podría ser el infiltrado que está filtrando datos a Radek. Advierte a Kate que no confíe en nadie. Kate, sin embargo, le recuerda que él también ha estado reuniéndose con Ty, acusándolo de ser un hipócrita. En ese momento, O'Malley llama por teléfono. Kate ignora las advertencias de Steve y decide hablar con él. Mientras tanto, Steve se dirige al apartamento de Ty. Allí ella confirma que fue la CIA quien reveló la identidad de Radek, justificándolo como un mal necesario, después de que él no cumpliera su parte del trato. La agencia se sintió traicionada. Steve cambia entonces el tema hacia un asunto más personal. Años atrás, él y Ty estaban enamorados y planeaban huir juntos, pero ella lo abandonó en la estación de autobuses para aceptar el puesto de jefa de estación. Ty admite que en aquel momento tuvo miedo de empezar una nueva vida y eligió el camino más seguro. Otro recuerdo del pasado muestra a Steve y Radek hablando sobre una misión que la CIA les había asignado: asesinar a un político. Radek tenía dudas sobre llevarla a cabo. Steve le advirtió que la agencia lo eliminaría si se negaba, pero Radek pensaba que esa situación podría ser la oportunidad perfecta para escapar de todo. Steve sabía que no podía abandonar su vida tan fácilmente, pero prometió que encontraría una forma de sacar a su familia a salvo. Steve pasa la noche en el apartamento de Ty. Los contactos de ella logran localizar el sitio desde donde se envió el video del chantaje. Steve le cuenta que Patricio tiene en su poder la tableta de Radek, algo que claramente incomoda a Ty. Ella insiste en que necesita ese dispositivo. Steve decide investigar personalmente el lugar desde donde se originó el video. Ty intenta convencer a Steve de que la deje encargarse de la situación, pero él se niega. Para Steve, Victor Radek no era solo un objetivo. Alguna vez fue su amigo. Aunque no pudo salvar a su familia, cree que aún existe una posibilidad de salvar a Radek antes de que sea demasiado tarde. Cuando Steve regresa a su apartamento, Kate le revela que no le ha contado nada al director Terry O'Malley. Ella ha llegado a la conclusión de que Radek no está haciendo todo esto por dinero, por lo que debe estar trabajando para alguien más. De pronto, Kate apunta a Steve con un arma. En la bolsa de Steve encontró recibos de teléfonos desechables y además vio una llamada entrante de Radek, por lo que sospecha que Steve está colaborando con él. Sin perder la calma, Steve la desarma con rapidez, pero en lugar de amenazarla, baja el arma. Admite que ha estado en contacto con Radek, aunque no por las razones que ella imagina. Poco después, Steve se dirige al almacén de Patricio. Al ver al perro de su amigo abandonado afuera, inmediatamente sospecha que algo no está bien. Él y Kate entran con las armas listas, pero dentro encuentran una escena terrible. Patricio está muerto y tiene un explosivo sujeto al cuerpo. En ese momento, Steen y varios de sus hombres irrumpen en el lugar, después de recibir información de que Steve está allí. El primer hombre que se acerca es abatido por Steve, lo que provoca que los demás abran fuego. Steve demuestra su precisión como tirador y elimina a varios atacantes mientras Kate toma el explosivo y se desliza bajo el suelo del almacén. Steve provoca una explosión que crea confusión entre los hombres de Steen y aprovecha el caos para atacar con toda su experiencia. Tras acabar con varios de ellos, nota el explosivo en el suelo que Kate debió haber soltado. En ese momento aparecen varios puntos rojos sobre su pecho. Steen lo tiene rodeado y revela que Kate está cautiva. Steve propone entregarse a cambio de la vida de Kate, y Steen acepta el trato. Kate se niega a abandonarlo, pero Steve le promete que se reunirán en el hotel. Si ella no se marcha en ese momento, ambos morirán. Entre lágrimas, Kate se ve obligada a irse. Steve avanza hacia Steen con aparente resignación, pero en el último instante lanza el explosivo hacia él y le dispara, detonándolo y acabando con Steen y sus hombres. Más tarde, Kate se alegra al verlo con vida. Steve le revela entonces que el político al que él y Radek se negaron a asesinar en el pasado era Costas Leontaris, pero ahora cree que Radek ha cruzado un límite. La muerte de Patricio fue algo que Steve no puede perdonar, por lo que finalmente decide que Radek debe ser detenido definitivamente. Mientras tanto, Kate recibe una llamada de O'Malley informándole que la CIA ha decidido pagar el rescate. Steve considera que ese pago puede ser una oportunidad perfecta
para tender una emboscada. Al mismo tiempo, Costas anuncia públicamente que las actividades de la CIA en Grecia han sido suspendidas. Decididos a aclarar la situación, Steve y Kate se reúnen con O'Malley y Ty. Durante la reunión se revela que Radek exige que sea Kate quien realice la entrega del dinero, por lo que Steve queda fuera de la operación debido a los incidentes recientes. Aunque Steve considera que es una decisión absurda, no tiene otra opción que aceptarla. La agencia entrega a Kate una memoria USB con $100 millones en Bitcoin y le aseguran que la estarán vigilando en todo momento. Siguiendo las instrucciones de Radek, Kate aborda un tren y desciende en un punto específico, donde encuentra un teléfono celular. Una fotografía en el dispositivo la guía hasta una taberna, donde se realizará el intercambio. Kate entra al establecimiento y se dirige hacia una habitación trasera, pero allí aparece Steve. Él toma la memoria con el dinero y decide encargarse personalmente de la entrega. Kate comprende la situación y se marcha en silencio. Steve entra en la habitación con el arma preparada, pero lo único que encuentra es una computadora portátil sobre la mesa. Conecta la memoria al dispositivo, y cuando comienza la transferencia del dinero, Radek aparece en una videollamada. Radek le recuerda que nunca debió involucrarse y afirma que si no lo hubiera hecho, Patricio seguiría vivo. Steve le advierte que lo encontrará y lo detendrá. Radek responde que no tiene intención de huir. Está cansado, pero aún le queda un último objetivo: Costas. Steve intenta convencerlo de que matar a Costas provocaría un conflicto internacional, pero Radek ya no teme las consecuencias. Dice que no puede seguir soportando su dolor en soledad. Cuando la transferencia termina, Radek corta la comunicación. De repente, la puerta de la habitación se cierra de golpe. Para empeorar la situación, Steve descubre una bomba con cuenta regresiva bajo la mesa. Con rapidez la orienta hacia una pared y se refugia en una esquina mientras el explosivo detona. Steve logra escapar por poco cuando Radek intenta atropellarlo con una camioneta. En ese momento llega Kate conduciendo el Mercedes. Steve toma el volante y ambos comienzan a perseguir a Radek. Kate intenta disparar a las llantas del vehículo enemigo, pero falla. Durante un momento pierden de vista a Radek, hasta que Steve lo intercepta atravesando una pared con el automóvil y chocando contra su camioneta, lo que provoca que el vehículo se vuelque. Una ambulancia llega al lugar y atiende a Kate, que ha resultado herida, mientras Steve busca a Radek. Sin embargo, Radek ya ha desaparecido. Cerca de allí, Costas se encuentra dando un discurso ante una multitud. Steve llega al lugar y examina el área hasta que ve a Radek sobre una plataforma, aparentemente operando una cámara que en realidad es un rifle. Radek se prepara para disparar justo cuando Costas está a punto de revelar información comprometedora sobre la CIA. Steve destruye la plataforma con un martillo, provocando que Radek falle el disparo y caiga al suelo. Radek intenta alcanzar su arma, pero Steve le destroza la mano antes de apuntarle con su pistola. Steve lamenta no haber podido proteger a su familia, y cuando Radek intenta sacar algo de su chaqueta, Steve le dispara. Antes de morir, Radek deja caer una fotografía donde aparece Steve junto a su familia. Inmediatamente después, Steve es abatido por la policía griega. Sin embargo, más tarde despierta en una habitación de hotel donde se encuentran O'Malley y Kate. La CIA logró recuperar el manifiesto falso de Radek y su lista de objetivos. Aunque el dinero del rescate desapareció, O'Malley resta importancia a esa pérdida, calificándola como dinero prescindible. Antes de irse, le pregunta a Steve por qué eligió trabajar como albañil. Steve responde que es lo único que realmente conoce y que esa vida le da paz. Kate, sin embargo, no está convencida de que el dinero simplemente se haya perdido. Sospecha que O'Malley podría haberlo tomado, pero Steve prefiere no involucrarse más. Cree que no vale la pena luchar contra enemigos cuyas verdaderas intenciones nunca se comprenden. Finalmente, ambos se despiden. Esa misma noche, Ty se prepara para salir del país cuando Steve aparece en su casa. Ella planea irse de vacaciones y le propone acompañarla. Mientras Steve revisa la habitación, descubre un disco de Midland, exactamente igual al que Radek le había regalado años atrás. En ese momento comprende la verdad. Ty era quien trabajaba con Radek y quien robó los 100 millones. Steve se niega a ir con ella y le reprocha haber intentado matarlo. Varias camionetas se detienen frente a la casa, y Steve observa cómo Ty lo apunta con un arma.
Ella afirma que los tiempos han cambiado. Cuando abandona la habitación, Steve improvisa un explosivo utilizando el horno de la cocina. Sale por el balcón justo antes de que los hombres entren al apartamento. La explosión destruye la habitación y elimina a todos los atacantes. La detonación lanza a Steve hacia la calle. En ese momento, Ty intenta atropellarlo con su vehículo, pero Kate aparece y le dispara, provocando que el automóvil se estrelle. Steve observa por última vez a Ty mientras Kate lo ayuda a ponerse de pie y ambos se alejan del lugar. Al final, Kate decide rechazar el ascenso que O'Malley le ofrece dentro de la agencia, pues ha comprendido que ese mundo no es para ella. Steve regresa a su vida como albañil, una existencia sencilla y tranquila que finalmente puede entender. Espero te haya gustado el video.